El voto en el exterior es uno de los temas que está generando discusión entre diputados y el órgano ejecutivo. En la pasada plenaria, la Asamblea aprobó la modalidad del voto en el exterior para elecciones legislativas y parlacen por vía postal. El vicepresidente Félix Ulloa presentó una propuesta para el voto electrónico desde el exterior, pero no fue considerada por el Pleno porque, según varios diputados, el proyecto del gobierno llegó demasiado tarde. Hasta el momento no hay una posición definitiva, pues está la posibilidad que el presidente observe o vete el decreto legislativo. Lo cierto es que el Tribunal Electoral demanda la aprobación inmediata del presupuesto que le permite implementar el Plan General de Elecciones 2021. Sobre las reformas electorales hablaremos esta noche en 8 en punto. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa este miércoles 22 de enero. Vamos a hablar sobre las reformas electorales, el voto en el exterior y su factibilidad y su carácter de implementación como una política en temas electorales. Y es un gusto para mí recibir en este set a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, y a Ramón Villalta, director ejecutivo de ISD. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Eduardo, qué gusto volver a encontrarnos. Buenas noches, Carlos, gracias por el espacio, un gusto. Gracias por estar con nosotros, Ramón, bienvenido, qué gusto que ahora en la noche, primera vez que nos encontramos en la noche, sí, bienvenido. Sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por tomar la invitación, veamos la nota introductoria. Fueron pocos los que se abstuvieron en la votación, alegando que debieron debatir la propuesta que mandó el gobierno antes de tomar una decisión. Y los deberíamos de haber escuchado en el seno de la comisión, porque así debe ser, no se hizo. ¿Por qué? Si entró una propuesta del Ejecutivo no se le dio el análisis. Pero la mayoría estaba a favor de votar este jueves. Explicaron que el gobierno se tardó mucho tiempo en mandar su propuesta después de varios meses que no se mostró interesado en el tema. Desde septiembre, oigan bien, desde septiembre se le pidió al gobierno su opinión para el voto en el exterior y le valió. Así que el presidente revise todo ese equipo inútil que tiene jurídicamente. Gracias. Los diputados ignoraron la idea para implementar el voto electrónico, por lo que se mantiene el postal. Además, solo podrán participar en la elección de diputados. Para alcaldes, deberán esperar otros años más. Una elección municipal, digamos, la legitimidad de cómo resultan electos tiene que ver con alguien que habita en ese territorio, que tiene una vida activa dentro de ese municipio. Entonces hay que valorar muchos elementos. 3 funcionarios del Ejecutivo llegaron a la Asamblea para hacer el reclamo directo y advirtieron con un veto. Para que pueda ser una ley de la República, va a tener que ir a recibir la sanción del presidente de la República. Y en ese momento vamos a ejercer el control constitucional que le corresponde al Ejecutivo. ¿Qué pasa con este juego? Están jugando a poder aprobar esto, mandárselo al Ejecutivo y que el Ejecutivo defina dentro del término y no darnos tiempo de que se pueda vetar por inconstitucional. ¿Qué pasa si se veta por inconstitucional? Tendría que ir a la Sala de lo Constitucional. Esto haría de que el voto no se aprobara y pretender tirarle la pelota al Ejecutivo. Los diputados dijeron que con las condiciones bajo las cuales se ha aprobado esta parte del voto desde el exterior, el proyecto podría costar como mínimo $6 millones. La cifra definitiva deberá ser establecida por el Tribunal Supremo Electoral. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Muy bien, agradecemos a Guadalupe Bonilla esa nota que nos permite contextualizar uno de los temas que ha generado debate en la agenda legislativa, que es el voto en el exterior. Ya vamos a hablar sobre el voto electrónico, que es otro de los temas también, particularmente por la propuesta que ofreció el presidente de la República a través del ministro de Gobernación, que llegó con esta pieza de correspondencia o esta iniciativa de ley. Pero bueno, la Asamblea aprobó entonces la semana pasada este voto en el exterior, Eduardo, con el suspenso de lo que decide el presidente, si lo va a vetar, lo va a observar, pero el decreto que aprobó la Asamblea Legislativa responde a la sentencia de la Sala en 2016. Bueno, habría que comenzar señalando que la Sala en la sentencia mandó a la Asamblea Legislativa que emitiera una regulación para permitir el voto de los salvadoreños en el exterior en ambas elecciones, la legislativa y municipal. Ese es como el primer punto. O sea, no estaba la Sala de ninguna manera señalando una implementación progresiva, porque incluso señala que se tiene para la elección 2021 debe estar ya regulado. Entonces,
a partir de esa sentencia y lo que estableció la sala, nosotros podemos hacer varias valoraciones sobre lo que aprobó la Asamblea Legislativa. En primer lugar, hay un cumplimiento parcial de la sentencia. O sea, lo que ha aprobado la Asamblea no puede alegarse que tiene vicios de inconstitucionalidad, sino que es constitucional. ¿Por qué? Porque habilita la posibilidad de ejercer el derecho en la elección legislativa desde el exterior. Ahora, que si es el mecanismo más idóneo, esa es otra discusión que la podemos tener. Pero digo, en términos de habilitar el derecho, de reconocerlo y regularlo, ahí está esa parte. Pero hay como decía, un cumplimiento parcial porque no se regula el voto en elección municipal. Y en esa medida eso lo que puede significar es que la sala de oficio, por el informe que le ha pedido la Asamblea, que se lo mandó, no sé si la semana pasada o en el transcurso de esta, no me recuerdo, que ya contestó la Asamblea, la sala puede decir, ok, se valida lo que se aprobó, no obstante, debe de regular también la elección municipal. Esa es una posibilidad, que la sala ordene que se cumpla totalmente la sentencia. Ahora, también habría que considerar el trámite que puede darse en la Presidencia de la República y luego en la Asamblea Legislativa. Y aquí, obviamente, ¿a qué nos referimos? Que el presidente lo vete, lo observe o lo sancionara, que no creo que ese sea el caso. Y luego que regrese a la Asamblea Legislativa para que el legislador valore, si son observaciones, superarlas, que lo puede hacer con 43 votos, o si es un veto del presidente por inconveniencia o inconstitucionalidad, superar el veto. Pero ahí tendría diferentes caminos ese decreto, porque si es por inconveniencia y supera el veto la Asamblea Legislativa, cuando llega el presidente no tiene ninguna otra opción que sancionarlo y mandarlo a publicar. Pero si es por inconstitucional, eso implicaría que el presidente debe o sancionarlo, porque el presidente también puede reconsiderar, yo soy de ese criterio, que lo puede reconsiderar, sancionarlo o mandarlo a la Sala de lo Constitucional. Y entonces eso obviamente tendría implicaciones para la organización y dar certeza sobre el voto en el exterior en la elección 2021. Retomando esta idea que nos ofrece Eduardo, Ramón, esto podríamos considerarlo como pragmatismo porque se está haciendo a último momento en la Asamblea Legislativa. Último momento me refiero de hacer las reformas que consideren un año antes de las elecciones y el Tribunal Supremo Electoral básicamente requiere claridad y condiciones jurídicas para implementar el voto en el exterior, o son por temas de cálculos políticos para evitarse sorpresas. Bueno, la primera cosa, hay que recordar que esta sentencia se dio el 23 de diciembre del año 2016 y la primera orden que tenía que cumplir la Asamblea era a julio del año 2017 para que entrara en efecto en las elecciones 2018. Sí. La sala le dijo que por cualquier circunstancia no lo pudieran cumplir, estaba en la obligación de garantizarlo al 2021. Ni Alberto Romero, que está queriendo decir que el Ejecutivo llegó tardío, si ellos se han tardado más de 3 años en discutir esta reforma, a pesar de que han habido demandas de que el tema fuera debatido. Además, en septiembre, como él señala fuertemente, le presentamos la propuesta con voto electrónico y la propuesta de crear incluso la circunscripción especial para elegir diputados desde el exterior, y que la propuesta que el Ejecutivo llevó es muy parecida a la que nosotros llevamos en septiembre. Y en octubre, Acción Ciudadana, FUSADES, IEGES, AUPRIDES, la Universidad Gerardo Barrios, Tracoda y la ISD, que conformamos la Plataforma Ciudadana Electoral, también le presentamos la propuesta de ley de voto electrónico. O sea, expediente han tenido para incorporar en la discusión el tema de voto electrónico. Por lo tanto, el argumento de que el órgano ejecutivo haya llegado tardíamente con su propuesta no tiene ningún sentido, porque propuestas las tenían con anterioridad. El punto fundamental del que lo que aprobaron, como muy bien lo dice Eduardo,
es parcial. Pero para que lo entendamos, yo lo digo de esta manera muy fácil. La sentencia ordenaba 4 cosas: regular voto desde el exterior en elección legislativa, voto desde el exterior en elección municipal, postulación de candidaturas a elección legislativa desde el exterior, sí, y postulación de candidaturas a alcalde y consejo municipal en elección municipal. 4 cosas. ¿Qué reguló la reforma? Voto desde el exterior en elección legislativa, sin cuestionar la modalidad, que tiene otros señalamientos que aprobaron. El punto es que solo aprobó una, diríamos, de 4 cosas. Eso se contrasta con que al mismo momento en que aprueban la ley, la sala entregó una notificación para que rinda cuenta la Asamblea Legislativa del cumplimiento de la sentencia. Ya Eduardo se ha referido un poco a ello, pero esto puede tener varias interpretaciones. Ese escrito que le remitió la sala a la Asamblea, le advierte a la Asamblea, antes de volverle a recordar qué es lo que tenía que regular, le advierte algo: los efectos que tienen las sentencias o la jurisprudencia constitucional. En primer lugar, le advierte que las sentencias son de carácter general, es decir, que todos los órganos de Estado, las instituciones de gobierno, las personas naturales y jurídicas, todos estamos en la obligación de cumplirlas, que nadie las puede desobedecer ni las puede desconocer, que el efecto obligatorio y vinculante le dice 2 cosas. Uno, un mensaje dirigido a la presidencia y al tribunal, es que cualquier entidad que está en la obligación de conocer sobre una regla, dentro de sus competencias, puede revertir, puede desconocer una decisión que se haya tomado que sea contrario a lo que fue dictaminado como inconstitucional. Y eso quiere decir que el presidente de la República, al observar que esta ley no cumple con la sentencia, puede observarla porque cumple en parte, pero no en su totalidad, o la puede vetar por inconstitucional, claro, o porque incumple la sentencia. Claro. Pero además agrega otro elemento, que tienen prohibido, fíjese bien, prohibido, dice ese escrito, tener que reglamentar o establecer algo que replique la condición o la norma que fue declarada inconstitucional. Okay. Quiere decir que lo que fue declarado inconstitucional era la omisión, claro, que no había regla. Y si esta ley no incluye 3 aspectos fundamentales, sigue omitiendo. Y le dice la sala, si eso se infringe, no habrá necesidad que haya otro proceso de inconstitucionalidad, sino que será abordado como un incumplimiento de sentencia. Le advierte y luego le recuerda, y lo que usted tiene que regular es esto, porque esto fue lo que la sentencia le dijo. El camino que yo preveo en esta circunstancia, que a la Asamblea, al informarle a la Asamblea, a la sala, pues, o parcialmente le dice, mire, cumplió parcial, pero cumpla con lo demás, o la declara simplemente una ley que incumple con la sentencia. Eso pudiera ocurrir. Tengo que hacer la pausa. Al regresar hablemos un poco de este escenario, a la expectativa de la decisión que pueda tomar el presidente de la República de observar o de vetar, pero ¿qué significaría? Porque no solo es un tema de implicaciones jurídicas institucionales, también qué significa en la práctica la implementación que puede hacer el Tribunal Supremo Electoral con las condiciones que puede tener. Volvemos.
Seguimos platicando sobre reformas electorales, voto en el exterior con Ramón Villalta y Eduardo Escobar. Ahora, Eduardo, ¿cuáles son los riesgos? Planteemos un poco los escenarios, pero ¿cuáles son los riesgos que se genera de no tener certeza sobre la aplicación del voto en el exterior según las características y los principios que Ramón describía en el segmento anterior, definidos por la sentencia de 2016? Estamos hablando hace 5 años esto, digamos, pasó un tiempo prudencial para implementar esto, pero el tema es con lo que se encuentra en este momento, ¿cuáles son los riesgos en función de los escenarios si el presidente decide observar, si el presidente decide vetar o simple y sencillamente lo que hablamos antes de iniciar este bloque, lo que la Sala de lo Constitucional le ha pedido a la Asamblea Legislativa cumplir? Bueno, si el presidente observara el decreto, esto regresa a la Asamblea Legislativa y el legislador tiene la potestad de valorar las observaciones, incluirlas, modificando el texto del decreto y aprobarlo. En esa medida regresa al presidente, él tiene que sancionarlo. O sea, ahí no hay otra alternativa para el presidente que sancionar. Sí. Si el presidente vetara el decreto, ahí, como decía en el espacio anterior, si lo veta por inconveniente, porque dice, no, mire, este mecanismo de votación no facilita la participación de la ciudadanía, esa sería una razón de inconveniencia, el presidente lo veta, la Asamblea Legislativa tiene 2 opciones: reconsiderar el proyecto y aprobarlo de nuevo con mayoría calificada, superando el veto, y llevarlo de nuevo al presidente, donde él lo va a tener que sancionar. O sea, ahí el presidente tiene que sancionarlo. O puede la Asamblea reconsiderar totalmente el proyecto y no superar el veto, y volver la discusión de elaborar una nueva ley que cumpla la sentencia. Esa es una posibilidad que también significaría un retraso, porque tendrían que estar de nuevo en las discusiones de ponerse de acuerdo para una regulación. Y el tercer escenario sería que el presidente lo vete por inconstitucional. Ahí sí se complica el asunto, porque, y no quiero decir que se complica porque el presidente no tenga voluntad, sino que porque es una facultad que tiene el presidente de declarar, en este caso, que hay una inconstitucionalidad en el decreto y por lo tanto lo veta. Ahí sí, la Asamblea de nuevo tendría 2 posibilidades: reconsiderar todo el proyecto y no superar el veto y emitir otra regulación, o superar el veto con mayoría calificada, pero ahí el presidente estaría en esa disyuntiva: lo sanciono, reconsiderando mi postura para que se ejerza el derecho, o lo llevo de nuevo a la Sala de lo Constitucional. Yo creo que el camino más adecuado sería que en este caso el presidente observe el decreto, que lo observe, que la Asamblea reconsidere algunos de los aspectos que diga el presidente y esperar a que la Sala de lo Constitucional se pronuncie sobre el cumplimiento de la sentencia. O sea, digo, porque esto, si en un dado caso el presidente lo veta y lo manda hacia la Sala por inconstitucional, puede terminar ampliándose el plazo para resolver y tener ya certeza de cuál mecanismo se va a implementar, en cuál elección se va a aplicar, si en las 2 o en una. Entonces creo que es la Sala, en este caso, la que, creo yo que la decisión de ellos es la que debería de guiar qué es lo que va a pasar respecto al voto en el exterior. Es decir, entonces, solo en síntesis, Eduardo, en función de lo que la Sala estime, de esta solicitud de informe que le hizo a la Asamblea Legislativa y la deliberación que esto provenga, y el presidente puede observarla para generar algo en consenso, por ponerlo de esta manera, para implementarlo con más facilidad, porque el Tribunal Supremo Electoral tiene el tiempo que está corriendo y está en una situación complicada. Y entonces eso implicaría que la Sala resuelva sobre el cumplimiento o no de la sentencia, según el informe que le ha remitido la Asamblea, en la brevedad, para dar certeza. Ahora, otro aspecto, Ramón, que quiero incorporar y también reaccionar a esta idea que mencionaba Eduardo, pero se ha generado mucha expectativa de la participación del voto en el exterior, de una alta participación, pero según las cifras que tenemos del voto en el exterior de 2014 y 2019, la participación ha sido muy baja respecto a los empadronados. Y para eso quiero pedir a producción, nos puede poner un full pantalla de los datos del voto en el exterior en 2014 y en 2019 que se ha implementado. Claro, se ha hecho para elecciones presidenciales. Entonces esto lo hemos tomado de un informe de Fundaungo con datos del Tribunal Supremo Electoral,
primera vuelta 1909, segunda vuelta 2334, digamos, ahí se ve un poco la diferencia, ¿ve? Para las elecciones presidenciales en 2014. Ahora va a aparecer otro dato, otra pantalla, otro cuadro, perdón, en la pantalla, donde están los datos del 2019, que estamos hablando un poco más de un poco más de 3.808 del voto en el exterior. El tema es este, Ramón, la perspectiva, lo planteo de esta forma. ¿Qué tanto es factible que se va a tener una expectativa alta de votación cuando, según los datos nos reflejan, la participación es mínima, de empadronados particularmente, y esto también está generando una discusión o un impasse que no permite al Tribunal Supremo Electoral implementar su plan general de elecciones? Ya vamos a hablar del presupuesto, que ese es otro de los factores. Sí. Bueno, con respecto a esto, lo que debe de haber claridad es que no ha sido voluntad de los salvadoreños del exterior lo que haya sido la causa de la baja participación. Nosotros tenemos pruebas, capturas de pantallas, testimonios de de muchas personas que en el periodo de empadronamiento 2018, miles no pudieron empadronarse porque el diseño de tecnología, la aplicación tecnológica que utilizó el tribunal fue diseñada para que los salvadoreños no se empadronaran, porque tuvieron miles de obstáculos. Habían filas en Nueva York, en Washington, en Los Ángeles, San Francisco, y pasaban 4, 5, 6 horas intentando empadronarse y no lo lograban. Entonces el problema no fue la población. Fíjate que en 2014 se empadronaron más de 10,000. Sí. Y en el 2018 se empadronaron 5,900. Los obstáculos que puso este tribunal fueron mayores. Y hay pruebas. En segundo lugar, ¿por qué votan menos de los empadronados? Porque tenemos los testimonios de familias que dicen, mire, nosotros nos empadronamos 4. Y de los 4 nos llegaron los sobres solo a 2. A los otros 2, los sobres les vino después de la fecha en que tenía que regresarse. A mí, yo me empadroné y a mí nunca me llegó el sobre. Yo mandé el sobre y no sé si finalmente llegó. Entonces, ahí hay este tipo de elementos que tiene que cuidarse, porque el empadronamiento ha sido uno de los obstáculos que mayormente ha tenido los salvadoreños para poder incrementar la cantidad de personas que vaya a votar. Yo quiero referirme también con respecto al camino que viene. Sí. Y es, obviamente, se ha señalado de que va a ser culpa del presidente si veta de que no haya ley al 28 de febrero. Eso es lo que se ha dicho. Yo lo voy a decir, eso es falso, absolutamente falso. Porque la responsabilidad del presidente es cumplir con lo que la ley le manda a cumplir. No puede hacer otra cosa. En este sentido, si el presidente es correspondiente y aplica lo que la sentencia le manda, estaría en la obligación prácticamente que de vetarla. Pero también podría observarla señalando a la Asamblea Legislativa que debe de cumplir con los parámetros de la sentencia, y en ese sentido la propuesta que presentó el órgano ejecutivo cumple en los 4 sentidos, en los 4 aspectos, porque mediante el voto electrónico que propuso, incluye la elección legislativa y municipal para el ejercicio del voto. Pero agregó una reglamentación, que no es la más deseada, pero bueno, incluye una reglamentación en la que reconoce el derecho de los salvadoreños de elección para postular candidaturas. Entonces, perfectamente la misma Asamblea puede retomar ese proyecto y utilizarlo para establecer una norma que sea congruente con la sentencia, y eso significaría que podría superar, digamos, los elementos de la sentencia. ¿Qué es lo que puede hacer la Asamblea? Pedirle a la Sala de lo Constitucional una ampliación de periodo para darle respuesta en la medida que termine de trabajar un nuevo proyecto de ley para cumplir efectivamente con lo que la sentencia le manda. Ya que lo menciona Ramón y incorporo este tema,
el gobierno justamente presentó un proyecto de ley, ahí teníamos en la nota introductoria las declaraciones de Félix Ulloa, pero la pregunta es, con esta propuesta en particular, ¿se tienen las condiciones, hay condiciones instaladas a nivel administrativo, a nivel técnico y logístico para echar a andar la propuesta que el gobierno tiene sobre el voto electrónico, Ramón? Si el Ejecutivo está proponiendo voto electrónico, es porque está considerando el financiamiento para poderlo hacer, ¿verdad? Nosotros no coincidimos en estos argumentos que ha señalado fuertemente el diputado Romero, en que somos ignorantes del voto electrónico, porque es más peligroso, porque es una contradicción. Es una contradicción. En la Asamblea se está discutiendo todos los temas ese mismo día aprobaron un presupuesto de $500,000 para modernizar el sistema de voto electrónico de la Asamblea Legislativa. Y en esta semana se ha estado discutiendo todo lo que es comercio electrónico, todo lo que es facturación electrónica. Es decir, que la misma Asamblea en otros campos, ¿sí?, de la vida del país está considerando las herramientas electrónicas para poder realmente ganar. Entonces, no puede ser este argumento que esto no presta las garantías. El punto fundamental y que desde la Plataforma Ciudadana Electoral se planteó es que cualquier modalidad electrónica, la garantía debe de estar en los mecanismos de auditoría internacional y nacional que deben de tener. Entonces, pero digo, si la presidencia presenta esta modalidad es porque también está considerando el financiamiento para el mismo. Por lo tanto, yo sí le veo que pueda tener totalmente viabilidad. Tengo que hacer la pausa. Al regresar hablemos de lleno sobre este tema del voto electrónico y luego del presupuesto extraordinario para las elecciones y tener tu reacción sobre esto, Eduardo. Volvemos. Okay. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales, como ve en pantalla, @8 en punto en Twitter, 8 en punto en Facebook, www.canal33.tv, los amigos que nos sintonizan a través de ese sitio online. Seguimos platicando entonces esta noche con Ramón Villalta y Eduardo Escobar sobre las reformas electorales, pero el voto en el exterior y en particular el voto electrónico. Hace unos días estuvo con nosotros el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, y nos dio su apreciación sobre este tema. Escuchemos. El voto electrónico implicaría otro aparataje más a nivel informático. Solo para ilustrarlo, por ejemplo, en Paraguay, la elección con voto electrónico, que de hecho están queriendo retroceder para digamos, paraguayos en el exterior, costó $100 millones. Y la empresa que manejó ese sistema y la experta en ese sistema, que incluso acaba de ganar una licitación en Estados Unidos para una elección de Los Ángeles, porque yo fui a ver la elección de Uruguay y de estos países, aunque se trata de Paraguay, $100 millones, pero el gran problema es que no se garantizó la seguridad informática. Entonces hay muchas críticas sobre la seguridad del voto, la secretividad del voto, aún habiendo gastado 100 millones, y quien manejó esto fue una empresa que ya vino a El Salvador y fracasó. Bien, entonces ahí tenemos las declaraciones del magistrado Julio Olivo. Ahí pone él diferentes elementos a tener en crítica: el costo, pero también la seguridad informática. ¿Son factores o variables viables o válidas, Eduardo, o consideras que hay que revisarlo con más detenimiento? Yo creo que habría que partir de un hecho. El voto electrónico se comenzó de nuevo a discutir desde los cambios, las reformas al sistema de votación en elección legislativa. ¿Y por qué fue esto? Por las complicaciones que significaba realizar el escrutinio. Porque esto, con la introducción, en primer lugar, de la lista cerrada, pero desbloqueada, y luego del voto combinado o cruzado, como se le conoce, esto complejizó el escrutinio. Entonces se dijo, bueno, un mecanismo de voto electrónico, donde el ciudadano en una pantalla marque las preferencias, automáticamente el sistema contabiliza votos y preferencias y al terminar la elección se tiene ya el resultado, sin ningún tipo de contratiempo. Eso fue lo que empujó de nuevo sacar a la discusión el voto electrónico. Sobre esto creo que habría que diferenciar el tema de que una cosa es voto electrónico y otra es el apoyo tecnológico en mesa
para realizar el escrutinio en elección legislativa y de Parlacen, que ese es otro tema. Pero refiriéndonos al voto electrónico, desde nuestro punto de vista, lo que en este momento debería discutirse e implementarse en el país es el apoyo tecnológico a la mesa para realizar escrutinio en la legislativa y Parlacen. Eso es lo que se debería de pensar, implementar. El voto electrónico tiene otros costos, otras implicaciones y no solo implicaciones económicas, pueden ser hasta jurídicas. Hay un caso en Alemania, el caso de Alemania, donde se tenía implementado el voto electrónico, pero por una sentencia del Tribunal Constitucional se tuvo que revertir el voto electrónico y han vuelto a otra modalidad de votación tradicional. ¿Y cuál fue el argumento del Tribunal Constitucional alemán en ese caso? Que uno de los elementos del voto y del sistema electoral es que cualquier ciudadano puede entender fácilmente, puede comprender y él mismo hacer las cuentas de cómo se transforman votos en cuotas de poder. Mientras que con el voto electrónico, ese procedimiento no lo puede hacer un ciudadano. Solo lo puede hacer un experto en tecnología. O sea, no cualquier ciudadano puede llegar, contabilizar y decir, bueno, aquí hay tantas preferencias. Esa fue la razón de por qué en este caso el voto electrónico se dejó de lado. Y con lo que decía el magistrado Olivo, es cierto, hay algunos países que están regresando al voto en papel. Pero digo, esa discusión no nos debe de llevar tampoco a soslayar el hecho de que necesitamos tecnología en la mesa para el escrutinio por el sistema que tenemos. O sea, eso es lo que yo podría opinar sobre el tema del voto electrónico. Ramón, tu valoración sobre esto en función de lo que menciona Eduardo, ¿es un factor válido o consideras que para el caso de los compatriotas que se encuentran en Estados Unidos, particularmente, que es uno de la población más amplia, particularmente, que está demandando históricamente la votación, eso puede ser factible o el tema epistolar se debe de mantener o no necesariamente? Yo solo me refería a la elección, no me refería al exterior, yo me refería acá, a implementarlo acá. Digamos acá, aunque aquí un poco la alternativa es voto en el exterior pensando la modalidad del voto electrónico particularmente. Claro. Entonces, en este caso, ¿cómo lo valoras? No, ok. Solo quiero precisar algo que se me quedó en la anterior intervención y es lo último que puede ocurrir por todas las complicaciones que hay entre el Ejecutivo, la Asamblea y la Sala, es que al 28 de febrero no tengamos ley. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a ser responsabilidad del presidente de que no haya voto al exterior? Falso. Porque si no hay ley, ya hay antecedente que el Tribunal Supremo Electoral de forma directa estaría en la obligación de cumplir la sentencia y por vía reglamentaria tener que llevar adelante el voto de los salvadoreños del exterior en la elección legislativa y municipal y tener que crear el mecanismo para que puedan postular candidatura. Esa ya pasaría al plano del tribunal, ya no queda en manos de la Asamblea, pero eso es lo que podría llegar a ocurrir en última instancia, que no haya ley. Aquí se argumenta que los costos, que la inseguridad, que la auditoría. Ok, el voto por correspondencia ha demostrado ser también muy caro. Vamos a hablar primero de lo caro. Sí. ¿Qué tal si el empadronamiento de verdad se facilita y hay de los más de 400,000 salvadoreños que ya hay en el registro electoral, digamos que se lograran empadronar 200,000 y que de 200,000 votaran 150,000? ¿Cuánto le va a costar al Tribunal Supremo Electoral mandar sobres a Australia, a Suecia, a Italia, a Alemania, a Argentina, a Estados Unidos, a Canadá? O sea, le va a salir más caro de lo que se está hablando con respecto del voto electrónico. En términos de seguridad, usted envía un sobre, pero cuando entra al suelo de Estados Unidos, en el correo de Estados Unidos usted no puede tener una acción de auditoría. Por lo tanto, ese voto no es auditable. En Suecia no es auditable el correo. Por lo tanto, hay un momento y hay un espacio en el que el voto queda en el aire para el control de los partidos y del mismo ciudadano y de cualquier instancia y de la misma Junta de Vigilancia. O sea, no se puede estar argumentando que hay este tipo de problemas con el voto electrónico porque también los demuestra que son falencias que también las tiene el voto por correo. El punto fundamental es que
La obligación del Estado salvadoreño es de crear una forma más conveniente para que cualquier persona, oiga, sin tener que empadronarse, es decir, hacer un segundo acto distinto al que todos los salvadoreños tenemos aquí en el país, que solo al tener el DUI ya estamos adentro y podemos votar, que es lo mismo que ocurriría con el voto electrónico, porque no tendría que empadronarse, y viva usted donde viva, desde donde esté, en su trabajo, en su casa. Salió, vivía en Italia y anda por Suecia, vivía en Suecia pero anda en El Salvador, lo puede hacer en donde está, utilizando la modalidad electrónica. O sea, las ventajas y las facilidades para cualquier salvadoreño que viva en donde viva, la va a poder tener mediante el voto electrónico. Antes de irme a la pausa, te consulto, Ramón, la propuesta que presentó el gobierno en este proyecto de ley, ¿la considera factible para la implementación ya del voto electrónico, según hablan, por el dispositivo? Pero también uno de los aspectos que pueden mencionar a las personas en el ámbito más técnico es tener todos los candados suficientes para que no sea expuesto a una manipulación y que se preste a una actividad fraudulenta, que es una de las preocupaciones que puede generarle a cualquier persona sobre esta modalidad. Sí, a ver, yo creo que lo fundamental, porque la Asamblea, la Comisión lo que tiene son varios proyectos, incluyendo la del Ejecutivo. Probablemente reglamentar el detalle del procedimiento, de cómo se va a votar y en una determinada aplicación tecnológica quizás no sería el mejor camino en la ley, sino que la ley lo que reglamenta es que se va a utilizar una modalidad tecnológica y lo que debe de quedar reglamentado, cuáles son los criterios, requisitos de seguridad que debe de garantizar cualquier modalidad electrónica que se vaya a utilizar. Es decir, la Comisión tiene los distintos proyectos y tiene las opciones. Por lo tanto, lo que estamos discutiendo es que la modalidad electrónica es viable. ¿Sí? Es viable. Si la propuesta en detalle, como la presentó el Ejecutivo, digamos, puede presentar dudas, entonces no se hace eso, pero se adopta la modalidad electrónica y se determinan las reglas para garantizarle la seguridad. Eso es lo fundamental que debe de tener la ley en materia de voto electrónico. Tengo que hacer una pausa. Al regresar hablemos sobre otros temas vinculados a las reformas electorales. Volvemos. Último bloque, seguimos platicando de temas electorales y uno de los puntos neurálgicos aquí es el presupuesto que debe disponer el Tribunal Supremo Electoral. Para eso queremos pedir, la producción nos puede poner en pantalla un full sobre la propuesta de presupuesto para las elecciones 2021. Esto sin tener en consideración un monto adicional que puede significar para la implementación del voto en el exterior. La propuesta que se hizo un poco más de 55 millones de dólares, 55,8 millones de dólares. Y esta es una distribución según publicación del diario de hoy del 21 de enero. Ahí teniendo rubros más o menos en términos generales: prensa y publicidad un poco más de 3 millones, capacitación electoral un poco más de 3.5 millones de dólares, tenemos organización electoral 20 millones de dólares, 19 millones para la transmisión y procesamiento de resultados, entre otros aspectos. Entonces ahí tenemos los datos en términos generales, Eduardo, pero el asunto es, sin presupuesto, el plan general de elecciones no se puede implementar, porque según el ministro de Hacienda ha mencionado, pueden ser dos presupuestos: el presupuesto ordinario del tribunal para operar, pero el presupuesto extraordinario para este tipo de elecciones. Y esto resulta clave, pero de momento no se ha aprobado. Nosotros en la Plataforma Ciudadana Electoral hemos venido señalando la necesidad de cambiar la lógica presupuestaria para la elección. Hemos dicho, bueno, mire, hay que pensar en abandonar esta figura del presupuesto extraordinario por todas las implicaciones que tiene de retraso, de que no se da el monto que pide el Tribunal Supremo Electoral para organizar la elección, y esto tiene consecuencias de retrasos en la organización del evento o baja de calidad en algunos de los programas del proceso electoral, como por ejemplo el tema de la divulgación, que ese es el que siempre sufre, ahí se recorta el presupuesto. Entonces nosotros hemos estado señalando de que habría que considerar como parte del presupuesto ordinario del tribunal los costos, obviamente prorrateados, de lo que implica la organización de un evento en el año previo y ya en el año electoral. O sea, es decir, si en el año, como es este 2020, que es preelectoral, el tribunal va a realizar
inversiones y costos por 15 millones de dólares, por decir algo, que esto vaya ya contemplado en el presupuesto. ¿Bajo qué lógica? Que ya se saben las fechas de las elecciones. O sea, tenemos un calendario electoral definido. No vamos a estar con que se suspende la elección este año y se va a trasladar, sino que ya sabemos, hay estabilidad en el tema de las fechas de las elecciones. Entonces, nosotros como plataforma hemos venido señalando eso, que hay que cambiar esta lógica para facilitar el trabajo al tribunal, que tenga los recursos necesarios y que de alguna manera no hayan disminuciones o afectaciones en la ejecución de los programas del Plan General de Elecciones. O sea, eso es lo que hemos dicho. Desde tu perspectiva, Ramón, ¿qué factores son los que retrasan la aprobación del presupuesto, teniendo en cuenta otro de los aspectos que salió de manera tangencial en el bloque anterior, es implementar ya, bueno, el uso de la tecnología en mesa? Acá, que ese es uno de los asuntos claves para el procesamiento y el escrutinio preliminar, pero ¿qué factores retrasan una aprobación presupuestaria, considerando que hay que evitarse los problemas que se dieron 2018, 2015 y en las condiciones en las cuales esto se implementa? Yo creo de que ha habido un cuestionamiento precisamente al monto de los 55 millones, si uno lo compara con otros presupuestos de elecciones anteriores, han sido menores, más o menos 20 millones menos, por lo menos. Ahora, lo que hay que entender es que el incremento en esta elección tiene que ver precisamente con la necesidad de introducir tecnología en mesa. ¿Sí? Esa tecnología en mesa, ese gasto, esa inversión va a tener una utilidad para esta elección, pero por lo menos para 3, 4 elecciones más. Por lo tanto, no son 20 millones que se incrementa en esta elección únicamente, que si uno lo quiere prorratear, pues debería de prorratearse para las siguientes elecciones en que va a tener todavía utilidad esta tecnología. Ese es un punto fundamental que se debe tener en consideración. Por supuesto que uno de los factores es que el tribunal no tiene independencia presupuestaria. ¿Me explico? O sea, es decir, el tribunal debería de tener la suficiente independencia, de tener claridad de las estimaciones, de los costos que significa cada una de la elección, y no tendría que estar viniendo nadie a decirle, no, mira, este gasto no me gusta, bájale aquí, bájale allá, cuando no tienen a veces idea de lo que... Ojo, las reformas que han habido le han incrementado los costos al Tribunal Supremo Electoral. Antes el Tribunal Supremo Electoral no tenía toda la responsabilidad directa en la integración de las juntas receptoras de voto. Todo lo que tenía que ver con transporte, movilización y el tribunal... Y capacitación y todo eso. Ahora el tribunal lo tiene que asumir de manera directa. Uno de los factores legales que hay es que el tribunal no goza de esa independencia y habrá que avanzar en esta materia. Obviamente, de cara a las elecciones 2021, este es un tema que no se va a poder resolver y estamos nuevamente en esta circunstancia en la que definitivamente dependemos de lo que finalmente termine diciendo también el Ministerio de Hacienda. Obviamente, es un tema de mediano plazo que la Asamblea debe de considerar, que de hecho la Plataforma Ciudadana le ha presentado una propuesta de reforma en este sentido a la Asamblea Legislativa. Mientras tanto, una de las cosas que fue parte de la deliberación legislativa, Eduardo, y se aprobó fue que en la papeleta de consejos municipales aparezca el rostro de la candidatura de alcalde o alcaldesa, que esto al final pues está en la dinámica más de la Sala de lo Constitucional, pero el tema es, eso es importante, eso es prioritario, y recuerdo que en la última ocasión que nos acompañaste decían, no era factible este tema pues particularmente, pero los partidos se han enfrascado en esta discusión. La pregunta es, ¿y por qué lo hacen? Nosotros como plataforma en un inicio vimos con buenos ojos que la Asamblea Legislativa, específicamente la Comisión de Reformas Electorales, planteara una agenda de reforma. 10 puntos, que yo creo que desde las comisiones 2006, desde la Asamblea 2006-2007, no había una hoja de ruta de la Comisión de Reformas Electorales. 2007, sí. Más o menos por ahí. Entonces dijimos, bueno, con esto se va a implementar, porque en la mayoría de temas la plataforma decía, son neurálgicos, neurales en el sistema electoral que hay que reformar. Pero al final lo que terminamos viendo es que la Asamblea lastimosamente se fue por la tangente, la Comisión de Reformas Electorales, aprobando, discutiendo, gastando energías institucionales en temas que no son prioritarios. Yo siempre digo, ¿discutieron la fiscalización de partidos? No lo discutieron. ¿Sanciones por financiamiento ilegal? No lo discutieron. ¿Tecnología en mesa? No lo discutieron.
Propaganda, regulaciones sobre propaganda, no las discutieron. O sea, la Asamblea Legislativa está en deber, ¿no?, sobre todo la Comisión de Reformas Electorales, de entrar a los temas prioritarios de cara a la población y el mejoramiento de la democracia. Ya que lo mencionas, Eduardo, bueno, el diputado René Portillo Cuadra, que participa en estas discusiones y también mencionó el tema de considerar los informes de observación que ha presentado la Unión Europea. La pregunta aquí es, ¿qué tanto? Si revisamos los últimos informes de la Unión Europea, aparecen varios temas, pero uno de los que llama mucho la atención es desvincular los medios de comunicación estatales del control directo del gobierno y convertirlos en medios que desempeñen un verdadero servicio público. Otro, mejorar la capacidad del Tribunal Supremo Electoral para cumplir sus obligaciones de auditar el financiamiento político, incluida la publicidad en Internet, y adoptar sanciones adecuadas, por ejemplo. Y para las elecciones legislativas del 2018 mencionaba mejorar las capacidades del tribunal para cumplir sus obligaciones de auditar el financiamiento también de los partidos y mejorar la coherencia del proceso de escrutinio de resultados finales, estableciendo criterios claros para la revisión de los resultados, actas, corrección de errores y apertura. El tema es, ¿estos temas han sido parte de la discusión de la prioridad? Eran parte de la agenda. Eran parte de la agenda, sí. Pero nosotros revisamos informes de misiones de observación electoral internacionales 2009 y ya estaba el tema de propaganda, el tema de financiamiento, que no se han tocado, no se han abordado. Entonces, aquí es obviamente un tema de que la Asamblea, de alguna manera, planteó esa agenda, pero no aprobaron lo prioritario de ella. Por ejemplo, ¿qué aprobaron en propaganda? ¿Y qué es lo que están discutiendo? Quitemos de los buses la propaganda el día de la elección. O sea, por favor, esa reforma es irse por las ramas del tema real de lo que implica la propaganda electoral. Quiero pedir a la producción, nos puede poner en pantalla comentarios que han llegado a través de las redes sociales, y en función de eso dedicamos estos par de minutos que nos restan para tener la reacción de Ramón y de Eduardo. Mauro, pero ¿por qué no se violenta el principio de conveniencia? Pues si solo faltan semanas para que se puedan hacer los cambios de domicilios, porque dicen que es constitucional, pues ya no queda tiempo para casi toda la gente para el cambio de domicilio, que venga el presidente a vetar o modificar. Como que se han puesto de acuerdo otra vez con el presupuesto, pues es evidente, de 20,000 votos extra puede alterar el resultado. Mau Moreno, claro que es lo que aplica el presidente, pero otra cosa es que no está para nada interesado, es que el día de la elección algo ha corrido mal y se ve en la disyuntiva que el voto exterior le puede hacer perder la mayoría de diputados que ya da por ganada. Es decir, le está matando su chucho a tiempo, es el comentario del señor Moreno. Tenemos otros comentarios, también del mismo señor. Esto ya más bien parece un Tim Marín, porque hay tanto obstáculo para que se eche a andar. Parece como que es la ley de Murphy, que lo que va a salir mal otra vez. Votar en el exterior es casi imposible y no han cambiado nada. Y al final hasta hubo un incendio misterioso, el famoso incendio en la feria, donde estaban el tema de los equipos. Bueno, Andrés Molina, el futuro de las tecnologías ya está y tenemos que actualizarnos. ¿Tenemos otros comentarios o este es uno más del señor Maldonado, también activos? Pero es que las personas, se supone, van a tener su palabra secreta, solo ellos, como con el email para entrar en el sitio del tribunal y votar. No creo que eso lo vayan a aceptar, hay demasiado a ganar o perder, pueda que no se puedan cerrar las posibilidades, no vayan a conseguir a alguien entrar y hacer un fraude. Bien, esos son algunos de los comentarios, Ramón. Tiene que ver nuevamente sobre la modalidad del voto electrónico, pensándolo en el exterior. Tu reacción final. Yo creo que es importante porque se hacen referencia a experiencias, pero aquí cerca tenemos la experiencia de Panamá, que en la última elección presidencial recién utilizaron la modalidad electrónica para los panameños del exterior y al parecer ellos han tenido un resultado bastante positivo, hubo un incremento de los votantes, etcétera. Yo creo que aquí de lo que se trata es de buscar como Estado la responsabilidad que se tiene de cuáles son los mecanismos, los procedimientos que garanticen de la mejor manera el ejercicio de los derechos de los salvadoreños del exterior. Y en este sentido, para mí la tecnología es un mecanismo que puede garantizarle a cualquiera en donde viva en cualquier parte del mundo. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Ramón. Eduardo, ha sido un gusto y le vamos a llevar la pista siempre el tema a los asuntos electorales. Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias, un gusto. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana, 8 en punto. Buenas noches.